a nuestra sesión informativa de la especialización en economía. Una gran bienvenida desde la Universidad Javeriana. En este momento nos acompaña la directora de los posgrados en economía, la profesora Luz Carime Abadía. Profesora, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Ángela. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta sesión informativa. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien y que esta coyuntura la estén llevando de la mejor manera posible y ojalá que con grandes enseñanzas. Voy a hablarles de los posgrados en economía, especialmente de la especialización en economía. Les pido que por favor me interrumpan por el chat o levantando la mano las veces que quieran y que necesiten para resolver sus dudas. Yo los leo por el chat, si quieren, por ese medio estaría bien. Bueno, les cuento que nuestros posgrados en economía pues tienen comprende estos 4 programas: la maestría en economía, tenemos una maestría en economía de la salud y tenemos la especialización en economía que está dirigida a no economistas, que es de la que les voy a hablar hoy, y también un doctorado en economía. Voy a hablar de la economía como ciencia social, un poco a grandes rasgos, especialmente pues porque seguro no son economistas y están interesados en este posgrado. Entonces, la economía es una ciencia social, así como la sociología y la psicología y otras disciplinas también son ciencias sociales. Por tanto, nuestro estudio pues se centra en el individuo, en el ser humano, pero digamos que a diferencia de las otras ciencias sociales, nuestro valor agregado, nuestra gran diferencia es que cuantificamos diversos fenómenos económicos y sociales. La cuantificación entonces es súper importante porque nos permite poder entender la magnitud del problema y poder saber, por ejemplo, qué tipos de política pública poder diseñar para mejorar el bienestar de la sociedad. El fin último de la economía y de su accionar es mejorar el bienestar de la sociedad, es hacer que un grupo de personas o todas las que yo pueda impactar pues estén mejor con mis acciones, bien sea desde el sector público o que la sociedad, o sea, si yo estoy en el sector privado, la sociedad o el grupo de individuos sería la empresa para la cual trabajo, mis empleados, mis clientes, etc. Entonces, como es una ciencia social que cuantifica, usamos herramientas que nos permiten, y aprendemos herramientas tanto cuantitativas, econométricas, que nos permiten hacer esta cuantificación. En esta especialización en particular, como es una especialización y está dirigida a no economistas, algo muy interesante es que aprendemos cómo funciona la teoría económica, vemos muchas aplicaciones de la economía a coyuntura, a casos reales de estudio, pero sin llegar a profundizar en temas matemáticos, que sí lo hacemos, por ejemplo, en una maestría o en un doctorado. Entonces, en este caso, por ejemplo, aprenderemos en la especialización a entender cuáles son las causas, consecuencias y los impactos de las políticas privadas y públicas y cómo diseñarlas de mejor manera, pero no cómo medirlas específicamente, porque para eso ya se necesitarían técnicas económicas. Esa es como la gran diferencia entre, por ejemplo, la maestría y la especialización. Es una ciencia social muy interesante porque realmente estudia todos los fenómenos. Por ejemplo, hay muchísimas áreas de la economía y eso los hace muy apetecidos a los que saben economía en el mercado laboral por su gran capacidad de estudiar fenómenos muy diversos. Por ejemplo, nosotros tenemos áreas como economía de la salud, que en esta coyuntura está siendo muy relevante para todas las preguntas que nos estamos haciendo en esta situación de esta pandemia. Economía de la educación es otra área que podríamos ver, economía del conflicto, economía del género, economía del transporte, economía financiera, economía laboral, crecimiento económico, en fin, las áreas son muy grandes y eso lo hace muy interesante. Esta es una universidad jesuita de mucha tradición en el país, fue la primera universidad acreditada en el país. Esta universidad tiene el aval del Ministerio de Educación en cuanto a su calidad. Esto es importante porque, como ustedes saben, pues hay cerca de 300 instituciones de educación superior en Colombia, pero solamente máximo 50 de ellas cuentan con este aval de calidad.
La acreditación se ve en los datos cuando se hacen estudios que está correlacionada con mayor probabilidad de empleabilidad y de salarios en el mercado laboral porque garantiza de alguna manera calidad en los, pues en los programas que se ofrecen. Es una universidad muy diversa, maneja muchas áreas, tiene 18 facultades y más de 140 programas de posgrado. Nuestra facultad, la facultad en la cual están inmersas los posgrados en economía, es la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, que ofrece y abarca las áreas de administración de empresas, contaduría pública y economía. Nuestro proyecto educativo se centra en la formación integral. Eso quiere decir que la universidad se preocupa muchísimo por el bienestar de los miembros de su comunidad educativa y de dar una formación que vaya más allá de lo académico. Es decir, en la formación está inmersa aspectos muy interesantes del individuo y de otras dimensiones del individuo, la parte de salud, salud mental, salud física, la parte de relacionamiento, el networking, el poder ayudar a otros, el liderazgo, la ética, en fin, todo eso a través de una serie de actividades ofrecidas por diversos centros de la universidad, a los cuales puede acceder cualquier miembro de la comunidad. Tenemos una de las mejores bibliotecas de América Latina, está abierta 24 horas, no cerramos excepto casos excepcionales. Centro Javeriano de Formación Deportiva es un gimnasio equipado pues con toda la máquina, la infraestructura y clases que, por ejemplo, en este momento se están ofreciendo de manera virtual para que las personas desde sus casas puedan aprovechar estos espacios. Un centro pastoral por medio del cual se puede participar en obras de la Compañía de Jesús para aquellos que les interesa donar parte de su tiempo y su creatividad en ayudar a otros. Un centro de asesoría psicológica y salud, que es un grupo de psicólogos expertos, sobre todo en temas relacionados pues, con educación, con aprendizaje, pero en general atienden pues, todo tipo de consultas médicas relacionadas con la salud mental. Un centro de gestión cultural que constantemente nos hace una oferta interesante en términos de música, de teatro, de danza, y un centro de fomento de la identidad que también nos ofrece actividades muy interesantes para aquellos que pues quieran, por ejemplo, conocer más de lo que es el proyecto de la universidad, lo que es la formación de los jesuitas, entre otras. Nuestra facultad tiene cerca de 82 profesores de tiempo completo. En el departamento de economía somos 26 profesores, todos en este momento con título de doctorado en diferentes universidades del mundo, lo cual hace que seamos un grupo diverso, que manejamos diversas áreas de conocimiento dentro de la economía en términos de investigación y de docencia. Y voy entonces a saltarme a la información de la especialización en economía para hablarles específicamente ya de la parte del plan de estudios. Entonces, la especialización en economía está dirigida para no economistas. Esto es bien importante porque lo que se hace en esta especialización es darle a los estudiantes todos los conceptos, conocimientos, teorías y algunas herramientas que les permiten, digamos, adquirir la manera de pensar de los economistas. Sirve para aprender a hacer análisis económico y social, para identificar impactos de políticas, para poder tomar decisiones eficientes en el manejo de recursos en las diferentes instituciones públicas o privadas en las que nos encontramos, para tener una mirada desde la economía y poder responder a preguntas interesantes para entender la coyuntura, todos los debates de economía que se dan en el día a día, tanto al interior de las organizaciones como en medios de comunicación y demás. El título que otorga el diploma va a salir con un título que es, usted es especialista en economía. Este es un programa que tiene 3 trimestres y se cursa en una modalidad trimestral. Es un programa en donde en 3 trimestres, bien sea en un año, digamos, o en estos 3 trimestres calendarios, depende de si uno tiene admisión enero y septiembre de cada año.
Los de enero pues acaban en el año calendario, los de septiembre pues empiezan el primer trimestre en septiembre y terminan en el siguiente semestre. Es un programa presencial y ya entonces les cuento específicamente, como les decía, el perfil es para todo profesional que no sea economista, entonces todos podrían hacer esta especialización, está dirigida especialmente a no economistas, por tanto no hay ciclo de nivelación ni nada previo que se deba cursar. Básicamente, entonces sirve para hacer todo tipo de análisis económico y te enseñan varias herramientas que usamos los economistas, tanto, digamos, analíticas como algunas herramientas relacionadas con manejo de datos y algunos programas especiales para ello. Nuestros egresados están tanto en el sector público como en el sector privado, también organismos no gubernamentales, y otros continúan sus estudios, como por ejemplo algunos pasan a la maestría en economía, aunque en el caso en que un estudiante de la especialización quisiera pasar, por ejemplo, a la maestría en economía, digamos que no hay caminos en común en términos de homologación, porque la gran diferencia es la parte cuantitativa, entonces debería entrar a la nivelación de todas maneras. La duración estimada, como les digo, son 3 trimestres. Cada trimestre tiene 12 semanas y el horario de las clases siempre es 4 días a la semana. Esto depende, entonces, algunas veces es de martes a jueves y sábado. Entonces, de martes a jueves de 6 a 9 de la noche y sábado de 8 a 11. Otros trimestres algunas veces no tienen clase el sábado y hacen de martes a viernes de 6 a 9 de la noche. Generalmente los lunes no hay para evitar los festivos. Este es el plan de estudios de la especialización. Tiene 3 trimestres y tiene estas asignaturas. Cada asignatura tiene 2 créditos. Vemos todas las áreas relevantes de un plan de estudios en términos de economía. Vemos la economía divide su estudio en 2 grandes áreas, en microeconomía y en macroeconomía. Entonces, en el primer trimestre se ven esas 2 áreas y después hay varias asignaturas que profundizan alguna de las áreas, puede ser macro, puede ser micro. Vemos una asignatura muy interesante que es herramientas informáticas aplicadas a la economía, entonces básicamente ahí empiezan a entender algunos elementos de análisis con datos, otra que es pensamiento económico. En el segundo trimestre aprenden a hacer evaluaciones financieras y económicas de proyecto, medición económica, que es súper relevante para entender cómo se interpreta un indicador económico, un índice, de dónde sale la información, cuáles son las fortalezas y las debilidades, cómo se calcula. Está el seminario de política social, economía colombiana, donde se entienden los elementos más relevantes de cómo es nuestra economía, qué características tiene, cómo se puede diferenciar de otras en términos de sus resultados. Hay una asignatura que es ética y economía, que es muy relevante, especialmente en nuestro país. Está economía internacional, pues que estudia todo lo que está relacionado con el comercio internacional y que de comercio, por ejemplo, si firmar acuerdos de libre comercio, a quién favorece y de qué depende, si favorece a las empresas, si favorece a la economía, si a los consumidores. Está regulación económica, que de hecho la dicta una profesora de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde nos muestra todas las herramientas que se usan hoy en día y que usa la superintendencia para regular a las empresas cuando éstas quieren hacer acuerdos, por ejemplo, anticompetitivos. Y un seminario de política económica, pues que el abordaje macro. El seminario de políticas sociales más un abordaje micro, donde uno ve pobreza, cosas de salud, de educación, mientras que la económica es más un abordaje macro. Como ven, es un plan de estudios muy completo en términos de temas económicos, es un plan de estudios que está muy relacionado con el análisis de temas de coyuntura y con aplicaciones y casos reales. Me voy a devolver a
hablarles un poco de las modalidades de financiación. Entonces, si tienen preguntas del plan de estudios, no duden en hacérmelas. Les hablo de las modalidades de financiación y de algunas posibilidades de internacionalización y el proceso de selección. Entonces, nosotros tenemos un 10% de descuento en el valor de la matrícula para egresados de la universidad. Cualquier persona que haya egresado, tenido un diploma o tiene un diploma de otro programa de la universidad tiene un 10% de descuento en su matrícula. Adicionalmente, nosotros hemos firmado convenios con diferentes asociaciones y empresas y si una persona pertenece a esa asociación o trabaja en una empresa que cubre el convenio, pues tiene unos descuentos en el valor de la matrícula que dependen del número de personas de esa organización o de ese convenio que se matriculen, varían entre, pueden ser 5, 10 o hasta 15%. Adicionalmente, la universidad tiene modalidades de financiación de la matrícula en corto y mediano plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que uno puede tener su recibo de pago y hacer un acuerdo con la universidad de manera que durante el periodo de estudio se divida en meses el valor de la matrícula o incluso se puede pasar del periodo de estudios. Nuestra universidad tiene más de 300 convenios firmados un trimestre, un semestre o hasta un año de sus estudios afuera. En el caso de la especialización, pues no podría ser un año porque no puede ser todo el programa de la especialización, pero sí tomar algunas asignaturas en otra universidad. Los convenios son muy interesantes porque uno paga el valor de la matrícula en la Javeriana y sin pagar nada adicional de matrícula en la universidad de destino puede cursar asignaturas. También es posible cursar asignaturas sin pagar nada adicional en otras universidades de Bogotá o incluso de Colombia si hay un programa similar. Un estudiante, por ejemplo, podría tomar asignaturas en los Andes, en la Nacional, en el Rosario, en el externado, dependiendo de si hay una especialización que tenga alguna de estas asignaturas que pueda ser pues, compatible con nuestro plan de estudios. En términos Doctora. del proceso de selección, entonces, básicamente hay dos variables relevantes que se tienen en cuenta: el desempeño académico previo, es decir, las notas del pregrado, y también hacemos una entrevista donde básicamente vemos si este posgrado realmente es lo que busca el aspirante y está relacionado con su proyección laboral. Esos son, digamos, los criterios de selección. La entrevista, pues actualmente se están haciendo de manera virtual. De hecho, a veces incluso en coyunturas diferentes a las que estamos viviendo, cuando hay aspirantes que por su trabajo o porque en el momento se encuentran fuera, pues también las hemos hecho virtuales. Entonces no es nada completamente nuevo para nosotros. Y ¿cómo se hace la inscripción? Pues se ingresa a la universidad, a la página de la Javeriana, e ingresa a la página del programa o a admisiones. Ahí hay un botón amarillo que dice inscríbete. Uno registra sus datos. Dentro del registro de los datos, pues les va a pedir el diploma del pregrado, porque por ley colombiana ningún estudiante se puede matricular sin tener, a un posgrado sin tener un pregrado. Puede el estudiante debe registrarse a uno de los horarios de entrevista que aparece ahí. Si ninguno sirve para que la inscripción le permita continuar, pongan cualquiera y después nos escriben y podemos revisar otros horarios que les quede fácil a ustedes y a mí. Van a asignar un usuario y contraseña. Si ya han sido egresados de un programa de la Javeriana, pues usan el que ya tenían en la Javeriana. Adjuntan toda la documentación, llenan la información. Se debe pagar la inscripción, que está alrededor de, no sé si es 99,000 pesos. Y ya con eso queda hecho la inscripción. Esa inscripción nos llega a nosotros, todo se hace de manera virtual y posteriormente entonces los citamos a entrevista. Doctora, tenemos una pregunta de Guillermo. Él nos dice, ¿hay algún trabajo de grado o solo es cursar todas las asignaturas?
No hay ningún trabajo de grado, muy buena pregunta. La especialización no tiene componente de investigación, eso generalmente es más para las maestrías. Por tanto, es cursar las asignaturas y aprobarlas ya garantiza la obtención del título de especialista en economía. Las aplicaciones en términos de trabajos que puedan escribir y demás se hacen en el marco de las asignaturas, pero no hay ninguna opción de grado en la especialización. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, Guillermo nos pregunta en qué tiempos se puede hacer directamente la inscripción. ¿En qué tiempos? Las inscripciones están abiertas ahora hasta el 30 de abril. Excepcionalmente extendemos el plazo, pero eso depende mucho de lo que haya, digamos, si todavía tenemos cupos y de estudiar pues las situaciones de aspirantes en específico. Ya están habilitadas las inscripciones y se puede hacer desde este momento hasta el 30 de abril. Por si quieren ver nuevamente las características relevantes del programa. No sé si dije que cada trimestre a precios de este año están 7.839.000. Este es el valor de cada trimestre. Tenemos admisiones solamente para iniciar clases en enero y en septiembre de cada año. Entonces, algo que es importante y que no he mencionado es que en este momento, para la especialización, dado que las clases no inician en julio, sino que inician en septiembre, les había dicho el plazo el 30 de abril, pero pues para las especializaciones hay un mayor plazo de inscripción porque el programa no inicia en julio, sino en septiembre. Entonces tenemos todavía más tiempo para hacer la inscripción. Espero que les haya sido útil la información sobre nuestra especialización en economía dirigida a no economistas. Recuerden que si tienen dudas posteriores, nos pueden escribir o consultar por los medios que aparecen en el chat. Espero que esta información les sirva para tomar la mejor decisión en cuanto al posgrado que más se adecue a sus intereses y a su proyección laboral. Más información la encuentran en nuestra página web o nos pueden consultar. Espero que tengan una muy buena tarde.